Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar sobre el temporizador on delay y el temporizador off delay. Me llamo Turkana Suyón. Entonces, para empezar, tendremos que saber qué es un temporizador on delay. Entonces, aquí puse una imagen para que puedan entender, y este es un temporizador que pues retrasa la activación de una salida después de que la entrada de control haya sido previamente activada. Por ejemplo, si nosotros presionamos un pulsador, la bobina de salida no se activa de inmediato, sino después de un cierto tiempo en el que hayamos programado. Y en cuanto se suelta la entrada antes de cumplirse el tiempo, el conteo se reinicia. Entonces, una aplicación típica de este tipo de temporizador sería en encender un motor después de 5 segundos de presionar, por ejemplo, un botón de arranque. Por otro lado, tenemos ahora un off delay, que es un temporizador, pero en este caso retrasa la desactivación de la salida después de la entrada de control se haya activado. Entonces, por ejemplo, tenemos que si un sensor se apaga, la salida, que podría ser la lámpara o un motor, se mantiene encendida durante el tiempo programado y luego pues se apaga. Entonces, mientras que la entrada está activa, la salida se mantiene encendida. Normalmente el retardo se aplica al apagarlo. Entonces, una aplicación de temporizador off delay podría ser un ventilador que sigue funcionando 30 segundos después de apagar un horno, por ejemplo. Ahora tenemos la implementación en lógica cableada de un circuito de control clásico. Entonces se utilizan unos relés temporizados, ya sean temporizadores electromecánicos o electrónicos, y cada relé tiene contactos que se abren o se cierran después de retardo. El on delay, pues cuando se energiza la bobina, sus contactos cambian de estado recién después de cumplir el tiempo. Y el off delay, pues la bobina controla al desergenizarse, los contactos tardan un tiempo de volver a su estado inicial. Un ejemplo sencillo sería que en el on delay un relé temporizado activa la lámpara 10 segundos después de presionar el botón. Y por su contraparte, el off delay, esta lámpara sigue encendida después de 10 segundos después de haber soltado el botón. Entonces ahora tenemos la implementación en un PLC S7200 Siemens, que tenemos que en el TIA Portal Siemens ofrece bloques de función para temporizadores. Tenemos el TON, que sería un Timer on Delay, equivalente pues, a nuestro on delay, en el cual nuestra entrada IN es la señal que activa el temporizador, la entrada PT es el tiempo de retardo programado, y la salida Q, que se pone después de 1, después de la entrada. Y por otro lado tenemos ahora el TOF, que sería un Timer of Delay, equivalente, bueno, al off delay, donde la entrada controla el inicio del temporizador, y la otra entrada PT viene siendo nuestro tiempo programado, y nuestra salida Q es la que permanece en 1 mientras IN está en 1. Al pasar a 0, la salida se mantiene encendida y luego recién pasa a 0. Aquí tenemos un ejemplo en ladder dentro del TIA Portal, que para un tom se coloca un contacto que activa el bloque tom con tiempo de 5 segundos. La salida Q del tom controla la bobina de una lámpara. Y para un TOF se hace igual, pero la salida Q se mantiene encendida después de soltar la entrada, durante el tiempo que nosotros hayamos predeterminado. Otro de los puntos que voy a abarcar en este video sería qué es un arranque estrella triángulo. Entonces, por lo que se puede saber, es un método de arranque para motores más que nada trifásicos de inducción. Se utiliza por lo general para reducir la corriente de arranque. Entonces su funcionamiento es de la siguiente manera. Primero, el motor arranca conectado en estrella, que sería una menor tensión por fase, o sea, nos quiere decir una menor corriente, y tras un tiempo definido pasa a una conexión en triángulo para funcionar a una plena tensión. Prosiguiendo con su funcionamiento, tenemos unos tres contactores principales, que sería el KM1, el cual sería el contactor principal, el K2Y, que sería nuestro contactor estrella, y un K3 triángulo, que bueno, sería el contactor triángulo. Entonces tenemos un temporizador TOM que retarda la conexión, un botón de marcha y uno de paro, y contactos auxiliares para el enclavamiento. Entonces tenemos que la secuencia empieza en se pulsa marcha, se energiza K1, K2,
y el temporizador se activa junto con K2. Al cumplirse el tiempo, se desenergiza K2 y tras un breve tiempo muerto, para evitar un cortocircuito, se energiza K3, el cual sería nuestro motor en triángulo. Entonces, tras que el motor se energiza, empieza a trabajar de una manera, queda trabajando en triángulo. Entonces, con el paro se energizan todos los contactores. En lógica cableada se usan contactores auxiliares y enclavamientos para que K2 y K3 nunca se activen al mismo tiempo, ya que, como repetí, como mencioné anteriormente, eso sería un cortocircuito. Prosiguiendo ahora, tendríamos la lógica en los PLCs, que tendríamos nuestro bloque principal es un TOM, que como mencioné anteriormente, es un temporizador con retardo en tiempo estrella, y un TOF, un TON adicional, que sería ese pequeño tiempo muerto antes de activar el triángulo. Y nuestras bobinas virtuales, que se representan con contactores K1, K2 y K3. Entonces la secuencia en ladder sería que al presionar Start se activa la bobina K1, se activa la K2 y se dispara un tom, como por ejemplo con 5 segundos, y cuando el tom termina se apaga K2. Tras un pequeño retardo, por ejemplo 0.5 segundos con otro tom, se activa nuestro K3. Entonces en todo momento la lógica del PLC debe asegurar que K2 y K3 no estén activos a la vez. Y al final, al presionar Stop, pues se desactivarían todas las salidas. Entonces acá por último tenemos una simulación en Cadecimus en la que pude hacer un circuito de arranque estrella triángulo, en el cual, como podríamos haber observado, activamos el circuito, presionamos un interruptor y todo funciona durante un breve periodo de tiempo, y gracias al on delay se prenden los demás. Y como vimos el último, tenemos un botón en el cual lo presionamos y todo se apaga al mismo tiempo. Eso sería más que nada la simulación y un funcionamiento de los on delay y off delay. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por haber visto mi video y espero que hayan podido aprender un poco más sobre lo que viene siendo el temporizador on delay, el off delay, su funcionamiento en los PLCs, y también que haya quedado claro con la pequeña simulación que les pude haber mostrado. Gracias.